Pues bien, mientras vamos iniciando, agradecerles a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, agradecerles a todos su participación en este encuentro que tenemos, donde esperamos hablar de actualidad en el control de la enfermedad respiratoria. Mientras van entrando acá algunos otros colegas de la región, agradecerles su participación, y hoy es un día muy especial para Baimida en esta presentación. Estamos trayendo un nuevo producto a la región, particularmente a Perú y a otros países de la región, y queremos que nos acompañen en entender en la parte técnica lo nuevo que se está hablando del control de enfermedad respiratoria bovina, y de lo cual va a estar a cargo el doctor José Manuel López. José Manuel, ¿ya estás por ahí? Así es, Rickson, aquí estoy. Hola y buenas tardes, José Manuel, y gracias. Muy buenas José tardes. Manuel, para irte presentando, José Manuel, si estás de acuerdo, José Manuel, para los que nos acompañan, es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Autónoma de México. José Manuel, aunque nos conocemos hace varios años, tiene más de 25 años de experiencia en campo y en el tema del área de la salud animal. Ha sido gerente regional, es hoy gerente regional de Baimida México, ya con 10 años, José Manuel, con el equipo. Agradecerte, José Manuel, que nos traigas hoy tu experiencia en el tema de manejo de la actualidad en la enfermedad respiratoria bovina, sobre todo la amplia experiencia que tenemos con el conocimiento del campo y de tantas ganaderías que se han venido visitando y donde hemos venido aprendiendo, José Manuel. Así que mientras siguen acá ingresando, les vamos dando las gracias a todos los que están entrando, bienvenidos. Pero por temas de tiempo, José Manuel, yo pienso que podemos ir iniciando ya con la presentación. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Rickson. Muy buenas tardes a todos, noches, según la región donde se encuentren. Y bueno, esperamos que el tema de hoy sea enriquecedor para ustedes. El motivo de la plática es dar un poco de retroalimentación con respecto a las experiencias que he tenido en campo, tanto de engordas a nivel de pastoreo como también en la parte de feedlot. Hay algunas variantes finalmente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sea de su agrado y comenzamos. Y bueno, primero definir qué es el complejo respiratorio bovino, pues también conocido como lo que viene siendo enfermedad respiratoria bovina. Permítame tantito para ver el puntero. Ok. Permítame. Sí. Bueno, es un nombre genérico, la enfermedad respiratoria bovina, que contempla a un grupo de enfermedades, los vamos a analizar ahorita más adelante. Pero principalmente tenemos que checar la parte que nos compete, que es los altos costos directos que se generan por esta enfermedad, que es por la mortalidad de los animales, los tratamientos, hay que invertir, la profilaxis, los gastos de reposición y obviamente servicios veterinarios. Pero también tenemos costos indirectos, como puede ser el aumento del consumo de alimento. Esto es fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Un bovino, desde que nace, si tiene un mal cuidado y tiene problemas respiratorios, ya se ve comprometido su desarrollo y eso pues disminuye, hay una pérdida en la ganancia de peso, hay decomisos de pulmones en rastro, etcétera, varios factores adicionales, ¿no? Que nos están también impactando en el bolsillo y muchas veces no nos damos cuenta. Sinonimias varían en muchos lugares. El complejo respiratorio bovino lo conocen también como fiebre de embarque, porque se da mucho precisamente en el traslado de los animales del lugar donde se crían al lugar donde se van a engordar. Pasterelosis pulmonar, porque en su momento pues, se descubrió que era la pasterela, tanto la hemolítica como la multocida, que ya posteriormente fueron cambiando de nombre, se separaron por tener características diferentes, tanto la hemolítica como la multocida, pero se quedó en muchas regiones el nombre de pasterelosis pulmonar, también la parte de neumonía. Y por ahí, bueno, pues, conocen como neumonía enzótica, pero ese tema ya lo veremos más adelante, que solamente se va a referir a los casos que hablemos de micoplasma. Y bueno, antes que nada tenemos que comprender al bovino, ver qué es lo que hacen los factores anatómicos
que hacen que el bovino sea predisponente a enfermedades respiratorias. Entonces, los bovinos van a estar siempre en total desventaja comparado con cualquier otra especie en cuanto a su capacidad respiratoria. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en primer lugar, los hollares son muy pequeños en comparación del resto del cuerpo. Eso limita el flujo de la entrada del aire que respira. La siguiente es una laringe muy corta que provoca constantemente cierta resequedad y puede provocar ciertos problemas a nivel local. Pero aquí empieza lo interesante, el ángulo traqueobronquial, que es la conexión de la tráquea con los bronquios, con el pulmón, forma prácticamente un ángulo de 90 grados. Esta unión, que es casi en ángulo recto, va a ocasionar precisamente que las secreciones que puedan tener se acumulen en este punto, pero al mismo tiempo también, como si lo viéramos como una tubería del agua, no es lo mismo poner un codo en L que poner un codo en diagonal. El flujo del agua se ve limitado cuando es en L. Lo mismo pasa con la parte del pulmón. Esto es importante porque nos va a permitir, si nosotros estamos en campo, poder detectar animales que empiezan con un problema respiratorio. ¿Y por qué nos damos cuenta del problema respiratorio? El bovino, cuando está sano de los pulmones, está de manera normal, siempre va a tener una cabeza erguida y va a estar atento a lo que pasa alrededor cuando no está pastando. Pero cuando empieza el problema respiratorio, ¿qué es lo que hace? El bovino tiene la necesidad de incrementar el flujo de aire a través de la tráquea para que llegue precisamente al pulmón. Pero para que pueda romper o para que este bovino pueda facilitar el flujo del aire, ¿qué hace? Tiene que romper este ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es la postura que empieza a adoptar? Empieza a estirar el cuello y empieza a bajar la cabeza. Eso hace que rompa la postura. Estira el cuello, el cuello y baja la cabeza para que este ángulo que forma como de 90 grados lo pueda romper y facilitar aún más la entrada de aire. Esa es una característica típica del bovino. Y ya en casos muy avanzados podemos ver que le abren las patas delanteras y prácticamente posan la cabeza sobre el suelo, tratando de formar un ángulo de entrada del aire en forma de línea recta del piso hacia los pulmones. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta característica. Por otro lado, también los pulmones son pequeños, ¿sí? Eso comparado con cualquier otra especie, y la explicación más, la única explicación que hay que es lógica es porque tiene que dar espacio a los 4 estómagos. Entonces, no hay manera de hacer espacio hacia atrás, tiene que recortar hacia adelante y es precisamente los pulmones los que se ven sacrificados. Entonces, por lo tanto, necesita tener una mayor capacidad ventilatoria para que pueda oxigenar todo el organismo. También otra característica, la pleura, ¿sí?, del pulmón del bovino es más gruesa que otras especies animales, lo que hace que sea menos distendible. Entonces, se le dificulta la expansión de los pulmones para poder llevar a cabo la aspiración y poder llevar a cabo la expiración. Y esto también es interesante porque vamos a encontrar que cuando hay problemas respiratorios llega a haber tendencia a engrosarse más, a inflamarse la pleura, y eso provoca precisamente dolor durante la respiración. Otra característica también es que a nivel de macrófagos alveolares, con otras especies existe un menor número de macrófagos. Entonces, eso lo pone en desventaja porque no tiene la capacidad defensiva que otras especies en caso de alguna infección. Por eso es que es muy rápida la manifestación del problema respiratorio en los bovinos una vez que se inicia. Y por último, otra característica, tiene menor presión en el intercambio gaseoso. Eso hace, como tiene 85 milímetros de mercurio comparado con otra especie de 95, por ejemplo, ¿qué significa? No tiene la misma potencia para poder expulsar el aire y inhalar también el aire. Entonces, esto limita la capacidad de oxigenación que va a tener. Todas estas características propias, intrínsecas del animal, son las que las predisponen a sufrir de problemas respiratorios. ¿Y qué pasa aparte de eso? Bueno, hay otra cuestión dentro de lo que es los pulmones. Encontramos los poros de Kuhn o poros alveolares, que son orificios que se van a encontrar precisamente en los alveolos, pero estos orificios o estos poros alveolares van a permitir la expulsión de las secreciones mucopurulentas que se puedan presentar. En el caso del bovino tiene una característica que es muy limitado o prácticamente no los tienen, y eso hace que se dificulte la expulsión del material que se está
el material que se está presentando, produciendo precisamente los alvéolos. Esto es fundamental, como vamos a ver más adelante, dentro de la terapia, tomarlo en cuenta porque a veces damos tratamientos incompletos que no ayudan a solucionar el problema respiratorio del bovino de manera más adecuada. En su momento lo voy a mencionar y haré referencia precisamente a esta incapacidad que tiene para expectorar de manera adecuada. Y bueno, todas estas características propias de la anatomía y funcionamiento del pulmón para el bovino son normales, ¿sí? Pero los hacen susceptibles a los problemas respiratorios. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, por la cuestión del manejo y las explotaciones que tenemos, exigimos al bovino mayor productividad, pues estamos ocasionando precisamente una serie de características y, bueno, de factores predisponentes, aparte del anatómico, que es precisamente la presencia, por ejemplo, de virus, bacterias y parásitos. Y puede haber combinación de estos que estén ocasionando problemas respiratorios, ¿sí? Pero también esta es la parte que así a nosotros nos debe de interesar como productores y como médicos, es la parte del bienestar animal, es evitar precisamente aquellos factores externos que ocasionen estrés. Provocamos estrés, elevamos niveles de cortisol y eso provoca una inmunodepresión adicional a lo que ya hemos comentado. Tener en cuenta el medio ambiente, el manejo de las instalaciones, el estado de nutrición y alimentación de los animales y el comportamiento social a tomarlo en cuenta, ¿sí? Los agentes etiológicos más comunes van a ser siempre las virales, los 4 virus que hemos conocido, IBR, diarrea viral bovina, parainfluenza 3 y virus respiratorio sincitial bovino. Eso podemos verlo en alguna otra ocasión si quieren, un tema más extenso, pero esto empieza a ocasionar que hayan alteraciones dentro del aparato respiratorio de los pulmones y aparato mucociliar que predisponga precisamente, como vamos a ver adelante, la presentación de la enfermedad por bacterias oportunistas, que pueden ser cualquiera de estas. Mangenia hemolítica, que es la primera, Histophilus somni se puede llegar a encontrar, Pastorella multocida, aquí encontramos a Mycoplasma, como la neumonía enzótica, que en algunos lugares se conoce, pero también juega un papel fundamental en algunos lugares para la presentación de la neumonía. Puede haber Mycobacterium bovis y Corynebacterium pseudotuberculosis. Y parásitos, pues ya conocemos al Dictyocaulus viviparus, que es un parásito pulmonar que también no hay que descartarlo y hay que estar muy pendientes con los calendarios de desparasitación adecuados. Hongos, es muy poco frecuente, Aspergillus fumigatus, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta en algunas regiones, sobre todo si hay mal manejo de las pacas o el heno, entonces tendríamos que tomar en cuenta cómo se está llevando a cabo su almacenamiento. Como les comentaba, la neumonía enzótica, pues se le conoce así y está ocasionado por Mycoplasma SPP, ¿sí? Y afecta en cerdos, ovinos o bovinos. Pero tomarlo en cuenta porque también es un problema principal y muchos de los antibióticos que tenemos hoy en día en el mercado, algunos no son efectivos contra este tipo de antígeno de bacteria. Mycoplasma bovis es en especial para el bovino y puede hacer sinergia con Mangenia hemolítica. Esto es muy importante y vamos a ver como característica de Mangenia hemolítica, adicional a que pueda hacer sinergia con Mycoplasma, Mangenia hemolítica tiene una característica que tiene la capacidad de liberar leucotoxinas. Y esas leucotoxinas son las que van a ocasionar mayor daño a los macrófagos alveolares y por consiguiente al parénquima pulmonar. Entonces tenemos que tomar en cuenta un buen calendario de vacunación para poder prevenir la presencia de Mangenia hemolítica, como lo mencionaremos al ratito. Y bueno, hay tablas donde ya se ha estudiado a nivel mundial los diferentes patógenos que se encuentran los virales y mencionamos si son primarios, la mayoría de los virus son primarios, y encontramos a Histophilus en Mangenia hemolítica. Aquí es controversial y lo manejan como que si fuera secundario, pero pudiera ser también un factor primario y va a depender de los eventos de estrés que más adelante les voy a mencionar el por qué, pero no descuidar este patógeno. Y bueno, tenemos a Mycoplasma también, Pastorella multocida, salmonelas y demás. Entonces, aquí va a depender mucho de la zona donde ustedes se encuentren, pues tener más o menos los datos de cuáles son las bacterias que normalmente se presentan en los casos respiratorios que se puedan presentar. También como, perdón. Solo para recordarles a todos que pueden irnos dejando las preguntas en el chat, por favor, si van saliendo preguntas. Pero por acá me escribieron a mí en el WhatsApp, José Manuel, solo para no dejar.
de esas bacterias, ¿cuáles son las más importantes en tu experiencia en México? Las bacterias más importantes son Mannheimia hemolítica número 1. Puede presentarse Mycoplasma bovis, que hay que tener en cuenta. En muchos lugares se omite, pero es una realidad. También no descuidar a Pasteurella multocida, porque finalmente uno le abre la puerta al otro. Y pues serían Listophilus también, que son habitantes normales. Tanto el Listophilus somnus es habitante normal, tanto del aparato respiratorio como aparato reproductivo, como aparato del sistema nervioso, perdón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí se pueden encontrar. Perfecto. Ok. Bueno, continuamos. Es muy importante esto. Tenemos que tener un manejo adecuado del bovino y lo principal es equilibrar la integridad del operador o de nosotros con el bienestar animal. No puede ir uno encima del otro. Eso es una de las premisas que creo que debemos de tener cada vez que llegamos a una explotación o si somos dueños de una explotación y estamos observando cómo manejan a nuestros animales, estar muy pendientes con ambas partes que son fundamentales. Y ganado de engorda, los factores predisponentes que se van a dar siempre va a ser el destete. Tomemos en cuenta que muchos de los animales los que compran para engordar, a veces nosotros aquí en México lo hemos llamado destetes del camión o de transporte. ¿Qué pasa? Pues resulta que el día que llegan a comprar los becerros para engorda, ese día lo retiran de la madre y horas antes incluso todavía estaba amamantándose de ella. Entonces ese es un destete precisamente sobre el camión. Cambios bruscos de la dieta también es muy importante tener en cuenta. Los bovinos tienen un aparato digestivo muy sofisticado y cualquier cambio de dieta que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo paulatino. El transporte, obviamente, el estrés a la que se somete y sobre todo tomar en cuenta las distancias, las horas de transporte que se lleve para llevar a los animales de un lado a otro. El acopio mismo de los animales, porque estamos juntando animales de diferentes zonas y recordemos que los bovinos siempre son de una actitud jerárquica, siempre tienen que ubicar y mantener una jerarquía y eso provoca al mezclarlos con otros animales de otra explotación, precisamente un estrés más acelerado, más enfático. La castración también, hoy en día ya casi no se usa la castración, ya no se castra para engordar, pero si habrá lugares donde lo hagan, tener en cuenta que esto puede ser un factor desencadenante para un problema respiratorio, igual que el descorne, ¿sí? Los cambios de clima, la amplitud térmica que pueda tener, los cambios de clima de un lado a otro, las lluvias y lo que es el calor, ¿sí? Entonces es muy importante esos factores tomarlos en cuenta como algo que no está en nuestras manos. Algunas cosas están en nuestras manos, otras no. Entonces, nada más poder estar pendientes y monitoreando a los animales, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, también otro factor predisponente va a ser dependiendo de la genética del animal, ¿sí? Cuando los animales del ganado tienen cruzas con Brahman, por ejemplo, tienen niveles más altos de cortisol, ¿sí? Que el de razas británicas. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al manejo. Normalmente las razas cebuinas son animales más de pastoreo, más libres, llegan a tener una cruza con otras razas europeas, pero el temperamento se va heredando y son animales más susceptibles a cualquier cambio o cualquier manejo inadecuado. Y eso también va a depender del histórico que traiga. Aquí hago un paréntesis muy importante para todos los que están en la parte de la engorda. Me ha tocado en la experiencia explotaciones donde me refieren cuadros de respiratorios muy severos y a la hora de revisar a los animales y empezar a hacer la historia clínica, la anamnesis, puede llegar a presentarse situaciones en las que los animales que más se enferman o más problemas respiratorios presenten vengan de determinado lugar. Entonces, sí es muy importante a todos aquellos que estén acopiando ganado, llevar un registro de la procedencia, porque muchas veces se encuentran factores predisponentes por mal manejo y que vienen de cierta región o puede ser de cierto proveedor. Y esto es importante detectarlo porque tenemos que actuar de dos maneras. O sea, tenemos dos opciones. Una es hablar con el proveedor y pedirle que cambie su sistema de manejo, o la otra que llega a pasar y depende también qué tan rentable pueda ser, castigan el precio. ¿Por qué? Porque están entregando animales de poca calidad al momento de la compra.
Entonces, bueno, el transporte también es muy importante. Esto es lo más ideal que se tiene para transportar a los animales, pero pues encontramos también transportes a veces muy, ¿qué podemos decir? Muy limitados. A veces nada más en la góndola de una camioneta lo llevan amarrado y ahí llevan al bovino. Entonces, eso también genera muchísimo más estrés. A la hora que están llegando, pues, obviamente el bovino, al momento del desembarque, siempre va a empezar con el cortisol, niveles de cortisol muy altos. ¿Por qué razón? Porque está entrando a un lugar que desconoce. Entonces, para él no es fácil adaptarse a ese tipo de manejo. Y encima de eso, baja del camión y de inmediato en algunas explotaciones, que es la mayoría aquí en México, de inmediato entran al chute de manejo y se hace toda la aplicación que se tenga que hacer, vitaminas, etcétera, para llevarlo al corral de engorda. No puedo ver. ¿Sí me escuchan? Sí, Francisco, sí se escucha. Ah, ok. José Manuel. Ajá, ok. Entonces, no sé si se terminó esta diapositiva, por ahí es que entró un ruido. Sí, se entró un ruido, pero ya se controló. Ok, entonces todo esto que estamos viendo es el proceso desde la compra, el destete al pie de camión, hasta que llega y se hace este manejo, todo es una cadena de estrés para el animal. Entonces debemos de tomar en cuenta esos factores, aparte de las opciones climáticas que ya habíamos mencionado, como exceso de humedad, lluvias. Hoy en día que está habiendo muchos ciclones y mucha lluvia, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Sequías, o sea, si el ganado viene con una mala alimentación, una mala nutrición, está en constante estrés. Y bueno, un repaso rápido de cómo se instala el problema respiratorio. Un ternero al nacer, pues normalmente nace de, entre comillas, pues sano, libre de cualquier tipo de virus, bacterias, etcétera, pero siempre hay el contacto con la madre. Desde que nace lo lamen, se acarician, huele el pasto, etcétera, todo alrededor, y eso hace que entren las bacterias, la madre le da su dotación, su paquete de bacterias comensales, y dentro de las bacterias comensales está precisamente la Mannheimia hemolítica, pero es de la tipo A2. Esta es una bacteria que se permanece en el tracto respiratorio superior, y mientras esté ahí, y como tipo A2, es inocua, es un habitante normal, no pasa nada. El sistema inmunológico lo mantiene de esta forma. Pero cuando empiezan los factores de estrés, los manejos, los destetes, etcétera, y se presentan otros organismos, microorganismos, como son los virus, los 4 que acabamos de mencionar, estos juegan un papel fundamental. ¿Para qué? Para que actúen sobre el bovino, provocando una inmunodepresión, y ese sistema inmunológico que mantenía estable a la Mannheimia hemolítica tipo A2, deja de controlarla. La Mannheimia, cuando se da cuenta de esta situación, ¿qué hace? Muta a A1, que esta es la cepa patógena. Muta a A1 y tiene la característica que aparte de que muta y se vuelve más patogénica, migra rápidamente al pulmón. Mientras se encuentre en vías respiratorias altas la A2 es normal. El problema es cuando ya se instaura en pulmón, ¿sí? Entonces baja, llega al pulmón, se instaura en él y empiezan los problemas que hemos visto precisamente a nivel pulmonar. Y esto pues son animales que jamás van a tener una adecuada conversión alimenticia, y eso pues nos va a pegar en cualquier explotación siempre. Y aparte de ser un foco de transmisión de la enfermedad para los animales que están con ellos mismos. Va a depender mucho si es engorda estabulada o es en pastoreo. Normalmente en pastoreo, como son más libres, la incidencia es menor, pero no hay que descuidarla. Pero en engorda estabulada, sí, eso es muy constante la transmisión y es una velocidad muy rápida. Y bueno, llegamos al caso de cuando se instaura el pulmón y empieza a ocasionar el daño, hay destrucción de los glóbulos alveolares, de los alveolos, y eso empieza a ocasionar que tenga problemas de respiración. Si se dan cuenta, jadea, tiene problemas respiratorios, incluso la respiración se volvió abdominal, y esto ya está indicándonos que tiene un cuadro muy fuerte a nivel de respiratorio, a nivel de pulmón.
¿sí? Y otra característica es que si nosotros checamos y hacemos el pellizcamiento de la tabla del cuello de la piel, vamos a encontrar grados de deshidratación bastante avanzados. Normalmente, este tipo de animales, cuando nacen, no los crían de manera adecuada, les dan un tratamiento, algunos logran superarlo, se reponen, se levantan, pero empiezan a ganar peso muy lento. Y son los que muchas veces vemos en ciertos lotes de ganado cuando llegan a comprar los acopiadores, por ejemplo, detectan que siempre hay animales que se quedaron por edad, de más viejos y con pelo hirsuto, y son precisamente todos aquellos que tuvieron seguramente un cuadro de este tipo. Esos no son candidatos para entrar a una engorda. ¿Por qué? Porque nunca van a retornar la inversión que se está haciendo en la cuestión nutricional. Ahora, tenemos que disminuir eso. ¿Cómo? Mover grupos pequeños dentro de lo que se pueda. Si no, bueno, no sobrecargar los corrales de estancia. Cuando llegan los bovinos, tienen que tener un corral espacioso y más si sabemos que son animales que llegan precisamente de pastoreo y se van a meter a un corral estabulado. Tenemos que darles un espacio mayor. Vamos a eliminar o minimizar el uso de chicharras eléctricas. Esto, por favor, está prohibido en todos los bovinos. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Por qué lo cambiaríamos? Pues sabiendo, conociendo la etología del bovino y conociendo la zona de fuga que se le conoce, que es simple y sencillamente ubicar el lado en donde el bovino tiene, al pararnos nosotros al lado del bovino, tiene un punto de estabilidad en donde no se mueve, y si yo me desplazo hacia la parte trasera del bovino, el bovino empieza a caminar por una cuestión de defensa. Si yo me paso hacia la parte de la cabeza, camina hacia atrás. Entonces, eso es muy importante. Hay estudios acerca de eso y hay mucha información en Internet. Les invito a que manejen esa parte y es muy agradable ver cómo podemos, sin necesidad de gritar ni usar chicharras eléctricas, podemos hacer que los bovinos caminen. Tenemos que eliminar distracciones visuales. Pensamos nosotros que por estar agitando un pañuelo o cosas así, o vamos a hacer que el bovino camine más rápido, pero lo estamos estresando. Y eso, acuérdense que cada vez que yo ocasiono un estrés, elevo los niveles de cortisol y bajo sistema inmunológico. Y entonces esa bacteria que ya vimos, principalmente Mannheimia hemolítica, es la que puede mutar y es muy agresiva. Y nos empieza a complicar el desarrollo productivo del animal. Tenemos que sujetar al ganado adecuadamente, no provocarle el dolor, no lastimarlos y sobre todo también evitar que haya accidentes con los operarios, porque ya me ha tocado ver situaciones desagradables donde por un mal manejo, una mala sujeción, ha habido consecuencias no muy buenas. Ya vimos lo de reducir los ruidos y evitar el aislamiento de los animales. Traten de no manejar a animales por aparte. Si tienen que manejar a algún animal que está suelto, que quedó solo en un corral y lo quieren meter a otro, lo ideal es que saquen un grupo de animales al que se mezcle con él y en grupo vuelvan a meterlos al corral donde lo quieren llevar. Pero no intenten obligar al bovino que está aislado a entrar solo, porque eso genera mucho más estrés para él mismo. Y bueno, de ahí, ya una vez que nosotros llegamos a encontrar un problema respiratorio desde la llegada de los animales o desde que nacen los animales, va a depender si hay gente que se dedica a la cría de becerras o becerros, o a los que se dedican a la compra y llevarlas a media ceba, o a los que se llevan hasta finalización, que es arrastro. Es muy importante nosotros tener una oportuna detección de animales enfermos, y eso solamente se da con la observación diaria y constante de los animales. Eso es indispensable. Es imperante tratar a la enfermedad en su fase inicial, porque una vez que se ocasionan lesiones severas en el pulmón, ya no hay manera de regenerarlo. Son animales que quedan con pulmones totalmente colapsados. De por sí, recordemos la anatomía, son pulmones pequeños. Y si aparte me di el mal lujo de permitir una infección, un daño en el pulmón, ese tamaño del pulmón se reduce aún más. Provoca enfisema pulmonar, destrucción del tejido pulmonar, se genera tejido cicatricial y obviamente el área ventilatoria que tiene el pulmón o la capacidad respiratoria se reduce,
y eso hace que los animales, para nada más mantener su metabolismo, sus funciones de mantenimiento, una respiración normal, ya tiene que vivir con una frecuencia respiratoria elevada. Y una frecuencia respiratoria elevada, si lo traducimos en energía, es mayor gasto de energía, y si lo traduzco o lo analizo de dónde viene, viene del alimento. Y el alimento se lo estoy dando no para que respire, sino para que gane peso y para que genere más carne. Entonces, eso hace que el animal gaste más energía y yo tenga que incrementar el consumo de alimento para tratar de compensar y ganar un poco la ganancia de peso que estoy buscando. Es de suma importancia identificar al patógeno que lo está ocasionando para elegir un antimicrobiano eficaz. Eso es lo más recomendable. Después de cierto tiempo de estarlos identificando con muestras y llevar al laboratorio, que sería lo ideal, vamos a poder saber cómo se comporta precisamente el ambiente bacteriano de la explotación y sabemos cómo se están presentando incluso en diferentes etapas de la engorda. Y dentro de los antimicrobianos tenemos varios. Obviamente nada más van a trabajar para aquellos que vienen siendo las bacterias, no para las cuestiones virales, aclaro. Para infecciones virales que ya vimos, IBR, diarrea viral bovina, para influenza 3 y virus respiratorio sincitial bovino, solamente es a través de prevención con vacunación y un buen manejo para evitar el estrés. Entonces, los antimicrobianos que más se utilizan actualmente son las penicilinas, todavía en algunos lugares, las oxitetraciclinas, de preferencia de larga acción, las sulfonamidas, ¿sí? Y puede ser también tulatromicina, trimetoprim, trimicosina y ceftiofur, entre otros. Y esto es lo que podemos encontrar de los diferentes tipos de antibióticos. Una oxitetraciclina de larga acción, tendríamos que dar una aplicación o dos, de preferencia yo recomiendo 2, es de 72 horas su efecto, para dar un tratamiento de 3 a 6 días. Y el periodo de retiro es de 21. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, el número de aplicaciones con los días de tratamiento, la enrofloxacina, como debe ser cada 24 horas, yo necesito manejar al animal 5 días continuos, por lo menos. Y eso en garrales de engorda no es aconsejable. Cada vez que yo jale al animal para un manejo, hay estrés y hay pérdida de peso. Y yo lo que quiero es ganar peso, que se recupere cuanto antes. El florfenicol, 2 aplicaciones para 4 días. El ceftiofur es lo mismo que con la enrofloxacina, tendría que ser diario durante 5 días. Si pusiera aquí alguna penicilina es lo mismo, el mismo caso. Pero aquí entra la parte importante que con la tulatromicina, un antibiótico de nueva generación, es fundamental porque una sola aplicación me va a permitir tener 14 días de tratamiento. Sobre todo, este producto está muy enfocado a trabajar en pulmón. Su órgano blanco es el pulmón. Y periodo de retiro es de 18 días. Si nosotros hacemos un análisis, porque me ha tocado trabajar con mucha gente que busca mucho y cuidar los centavos, pero muchas veces pensamos que con una oxitetraciclina que puede ser más económica salimos del cuadro, pero en lo personal yo prefiero invertir en un producto de este tipo, pero si yo divido el costo del tratamiento por animal entre los días que trabaja, este es el más rentable de todos. Veámoslo desde esa perspectiva y sobre todo porque vamos a proteger al pulmón para que no nos limite la ganancia de peso en lo subsecuente. La eficacia de los antimicrobianos se va a ver afectada por la sensibilidad de los organismos. Afortunadamente no hay alta resistencia a la tulatromicina hoy en día. Vuelvo a lo mismo, lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Y el reconocimiento y tratamiento tempranos de los casos. Si yo encuentro un animal como en el video que les presenté, con ese cuadro ya tan avanzado, que tiene una respiración abdominal, que ya tiene una deshidratación, puedo usar la tulatromicina, pero no va a regresar a un estado óptimo de productividad. Normalmente esos animales, la tendencia es eliminarlos. No tiene caso invertirlos en cualquier explotación pecuaria que ustedes quieran mencionarme. También es muy importante, habíamos hablado de la inflamación de la pleura y eso provoca y limita la expansión del pulmón y provoca dolor y aparte siempre va a haber fiebre. Entonces, recomiendo ampliamente lo que es el uso de una meglumina de flunixin
Porque va a reducir la inflamación y lesiones de las vías respiratorias bajas. Eso de inmediato también, junto con el antibiótico, se aplica para facilitar el intercambio gaseoso. Disminuye el dolor y entonces el animal empieza a respirar de manera más amplia y empieza a oxigenar mejor, y eso nos ayuda sobre todo para la oxigenación del organismo. Y asimismo, la dosis que recomendaría son de 2.2 miligramos por kilogramo de peso, o el equivalente a 2 mililitros por cada 45 kilogramos de peso vivo, a terneros o cualquier otro animal que se encuentre. Este es un estudio donde le hicieron un problema respiratorio por parainfluenza 3 y precisamente la meglumina demostró ser eficaz para mejorar los signos clínicos, únicamente hablando de signos clínicos, pero obviamente tiene que ir acompañado cuando ya hay infecciones secundarias con un antibiótico. Normalmente entra el virus, le abre la puerta a la bacteria, y siempre es recomendable aplicar un antibiótico porque invariablemente vamos a tener la presencia de bacterias. Y otra cosa muy importante, había yo hablado de mangemia hemolítica, por ejemplo, que libera leucotoxoides. Ese leucotoxoide, cuando la bacteria en pulmón se siente atacada por el macrófago, el leucotoxoide lo que hace es que lisa la pared del macrófago y hace que éste se destruya, provocando que todas las enzimas que el macrófago traía para digerir o para fagocitar a la bacteria sean expuestas al parénquima pulmonar, y eso ocasiona la destrucción del mismo pulmón. Entonces, y otra característica es que evitamos con la meglumina del flunixin que estas toxinas lleguen rápidamente al sistema sanguíneo y provoque una endotoxemia generalizada, y eso pues provoca la muerte. Otras características que habíamos visto, por eso hablé de las condiciones anatomofisiológicas del bovino, necesitamos nosotros recurrir a broncodilatadores, a algunos antihistamínicos si puede ser el caso, e invariablemente los mucolíticos e inmunomoduladores en ciertas situaciones, ¿sí? La producción del exudado purulento viscoso siempre se va a presentar y va a exceder la eliminación por expectoración. Entonces nosotros necesitamos utilizar los mucolíticos, que lo que van a hacer es a disminuir la viscosidad precisamente del esputo o la flema, haciéndolo más fácil de eliminar, y el bovino lo que hace es que después lo deglute. La bromexina sería uno de ellos. La verdad es que es un principio activo bastante interesante. Recomiendo, aparte del antibiótico, aparte del AINE, meter también una bromexina para ayudar a disminuir la congestión de vías respiratorias y la acumulación de un moco tenaz o muy viscoso. Y bueno, si estoy ocupando algunos otros tipos de antibióticos, la bromexina adicional aumenta las concentraciones pulmonares de los mismos, al alterar el riego sanguíneo local. Y lo mismo estaría haciendo con la tulatromicina, por la especificidad que tiene precisamente del pulmón. Entonces, tenemos que revisar los niveles de prevención. Esto es muy importante cuando hay un problema respiratorio. Si detectan animales con esa característica, empecemos a revisar primero el nivel que es el estrés, todo lo que es cuestión de manejo, alimentación. ¿Qué estamos haciendo nosotros sobre ese lote o esos animales? El siguiente nivel que hay que tomar en cuenta, analizar, es la parte de la cuestión viral. ¿Estamos o no estamos vacunando contra los problemas virales? ¿Sí? En lo personal, yo prefiero la vacuna viral de virus activo. Es más eficaz y más duradera. El nivel 3, ahí sí, poner especial atención a la mangemia, porque recuerden que la mangemia es un habitante normal cuando está como tipo A2. Cuando se presentan los niveles 1 y 2 de prevención que no están atendidos, eso hace que la mangemia en el nivel 3 mute a A1 y empiece a hacer su migración a pulmón, ocasionando los daños que ya mencionamos anteriormente. Y como nivel 4, pues ya serían otro tipo de bacterias, Pastelera multocida, Staphylococcus somni o Actinomyces piógenes incluso. Micoplasma en algunos lugares puede estar dentro de lo que es como bacteria principal, nivel 3, bacteria primaria. También no olvidar esa parte porque sí es muy común, muy recurrente. Y bueno,
Se me pidió unos ejemplos de cómo se manejan los protocolos de recepción aquí en la parte de México. Y bueno, varían, depende de cada explotación. Este es un modelo sin adaptación a la llegada. ¿Qué significa? Como llega el animal en el camión, baja, de inmediato entra la manga de manejo y se hace este manejo o esta aplicación, perdón. El día 0 es la llegada. Tenemos que meter un antibiótico. Yo recomiendo la tulatromicina, que es de elección. Algunos se van con la oxitetracyclina para abaratar, ahorrar un poco, pero hay animales que después resultan ser recurrentes. Ya dejamos que avance el daño, que avance la lesión. Después quieren entrar con la tulatromicina, corrigen el daño, la infección, corrigen la presentación de la enfermedad, los signos clínicos, recuperan al animal, pero el daño del pulmón fue más de lo que se debió haber permitido. Entonces ya nos empieza a complicar. Hay que meter, les comentaba, la meglumina de flunixin y la bromexina. Y esto es en los casos complicados, que se lleguen a presentar, separarlos y hacer un corral de enfermería. No dejarlos junto con los demás. Esto también es muy importante. Entonces, a la llegada de los animales se toma temperatura siempre. Se lleva un registro y se hace la aplicación del antibiótico. Puede ser como preventivo para que no se dé el caso de una infección respiratoria en los siguientes días de la llegada, porque sí o sí el animal ya está estresado. Y eso sabemos que tarde o temprano va a detonar en la parte respiratoria. Las vacunas, las virales que les dije, preferentemente virus activo. Clostridiasis, esto no puede faltar. Independientemente de dónde vengan los animales y aunque les juren que están vacunados de manera adecuada, yo recomiendo empecemos con vacunación día 0, como si fuera la primo vacunación. Entonces, una vacuna de clostridiasis, de preferencia que sea con toxoide, ¿sí? Y una de mangemia hemolítica con leucotoxoide. Eso es fundamental. Dar un aporte de vitaminas y minerales. Se pueden dar electrolitos, hay deshidratación. Los primeros 3 a 5 días, darles electrolitos y si se puede que sea un producto combinado con aminoácidos, que es mucho mejor. Nos va a ayudar a la parte nutricional y por 3 a 5 días. Y al mismo tiempo, yo recomiendo ampliamente el selenio, que sea de larga acción, porque esto repercute mucho en la conformación del músculo y sobre todo nos ayuda, junto con las vitaminas y minerales también, que están aquí abajo, a incrementar lo que es el sistema inmunológico, que es lo que necesitamos para proteger también y responder más rápido a la infección que pueda haber en el pulmón. Vitaminas y minerales, las vitaminas, las lipo e hidrosolubles, y los minerales, todos los que se puedan. Entonces, yo recomendaría mucho. En México, no sé, en aquellas zonas tenemos un producto muy bueno para eso, que es precisamente el Bovitrace, que viene muy completo en este apartado de acá. Y en el caso del selenio de larga acción, pues el selenate LA, a la recepción vía subcutánea, a dosis de 1 centímetro por cada 50 kilos de peso. Aquí hago un paréntesis también. Esto por experiencia me ha tocado. Estamos en zonas donde tenemos problemas de garrapata. Todos los bovinos que nosotros estamos manejando ya tuvieron contacto con la garrapata, y la garrapata es el transmisor de anaplasma y de babesia, anaplasmosis o piroplasmosis. El detalle es que muchas veces pensamos que los animales están sanos, pero no. Resulta que ya tienen una carga de estos hemoparásitos en su organismo, y estos parásitos lo que hacen es destruir los glóbulos rojos, provocando que muchos de los animales que estamos comprando manifiesten un estado de anemia, ¿sí?, prolongada, y que nosotros, por más que le demos vitaminas, minerales y el alimento adecuado, no tiene la cantidad de glóbulos rojos suficientes en el organismo para distribuir eso que estoy invirtiendo a las células del organismo. Entonces son animales que llaman la atención, que llegan a la engorda, pasa el tiempo y no engordan, siguen flacos, delgados. Entonces, esto es fundamental, hacer un análisis de sangre, y si tenemos positivo a cualquiera de los dos, me gusta mucho a mí trabajar con el Imidocar, que es una sola aplicación. Cuando ya son zonas que sabemos que hay un problema fuerte de control de garrapatas y que los animales sufren de eso, y de ahí estoy trayendo ganado, pues normalmente muchas explotaciones lo que hacen es que este Imidocar ya entra dentro de su protocolo obligado de tratamiento, igual el mismo día. Desparasitantes, recomiendo mucho las lactonas macrocíclicas de su elección, ivermectina, una doramectina,
pero algo característico, bueno, algo importante, los animales deben de tener una buena condición corporal o no, que no estén caquécticos, que no estén flacos. Si no hay tejido adiposo, las lactonas no van a trabajar porque se tienen que almacenar en tejido adiposo para de ahí empezar a distribuirse y hacer el efecto que buscamos. De lo contrario, empezamos con un benzimidazol. Y si es importante, si los animales están en buena condición corporal, sin problema pueden aguantar una lactona inyectable y un benzimidazol vía oral. ¿Por qué? Porque el benzimidazol prácticamente es el único principio, bueno, de los únicos grupos de desparasitantes que van a controlar los céstodos, y eso es algo que en muchas explotaciones se dejó de trabajar y de controlar. Estamos abusando mucho de las lactonas macrocíclicas, estamos abusando mucho de lo que vienen siendo los levamisoles, por ejemplo, y entonces, ¿qué sucede? No estamos contrarrestando el cesto. Entonces, tenerlo en cuenta porque sí es un problema latente. Y al día 28 de haber llegado, esto es al día 0, se termina de hacer esto y se manda a un corral donde van a quedarse, si es de hacinamiento intensivo, en ese corral donde se mandan, de ahí no tienen que salir. Ahí tendrán que salir, pero ya prácticamente para ir o a finalización o a rastro. Pero no podemos estarlos cambiando de corrales constantemente. Dejémoslo en uno solo y que se adapten y se acostumbren al corral que le corresponde. Al día 28 volvemos a hacer el manejo. Y la vacuna es fundamental reforzar contra clostridiasis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos jugando con la parte nutricional, en la parte del aparato digestivo, y los clostridiums en la primera oportunidad que tengan se pueden manifestar liberando toxinas, por eso es importante el toxoide. Tiene que ser a los 28 días la revacunación, el refuerzo. Y aprovechar y otro empujón con la parte o un apoyo nutricional, con las vitaminas y minerales, las vitaminas lipo e hidrosolubles y los minerales, pues, los más completos, ¿sí? Este es un modelo que se hace sin adaptación, como se maneja de manera común, ¿sí? Y lo mismo aplica para ganado de pastoreo. Se maneja el día 0, al terminar el día 0 de todo el manejo, se manda a un potrero, que es donde van a estar por lo menos que estén durante un mes, que no se maneje a otro potrero. Cuando ya haga el cambio de potrero, aprovecho para meterlo aquí, hago el refuerzo, estos dos aspectos, y lo cambio al otro potrero que le corresponde, cuando se habla de rotación de potreros. Y hay otro protocolo que a algunos les gusta más también manejarlo y es aceptable. El día 0 es de adaptación desde que llegan y se van a dar 5 días, del día 0 al día 5, para que los animales se recuperen. Sobre todo cuando son animales que vienen de lugares demasiado retirados, muchas horas de camino. ¿Qué se hace? Vitaminas y minerales, electrolitos, ideal combinado con aminoácidos en el agua de bebida de 3 a 5 días. Es la forma más práctica de darlo. El antibiótico igual, hay que aplicarlo, o natrilatromicina, los AINES y la bromexina que ya habíamos hablado, para proteger la parte respiratoria, porque sí o sí van a haber presentación de casos respiratorios. Al día 5, entonces, ya más estable el animal, procedemos con las vacunas, las mismas que mencionábamos, aplicar el selenio con la parte del refuerzo de las vitaminas y los minerales, checar el antihemoparasitario. Aquí es donde tenemos que checar cuáles animales están muy afectados, tomar muestras de sangre si es necesario y recurrir a la aplicación del imidocar. Igual los desparasitantes, es el mismo caso que el anterior, con los mismos fundamentos, y a los 28 días, que es al día 33, el refuerzo. No olviden el refuerzo, porque es sobre todo el Clostridium. Ya dentro de las vacunas, aquí también depende de cada zona. Si en la zona hay incidencia de rabia, metan su calendario, dentro de su calendario de vacunación, la de rabia. Y hasta acá sería la participación de parte del servidor. Muchísimas gracias, José Manuel. De verdad que muy, muy interesante. Aprovechamos de agradecerle también a todos los que se han conectado. Quisiera proponer, José Manuel, si estamos de acuerdo, las preguntas para el final, para tener todas las preguntas junto con quien aprovecho de presentar, para quienes no la conocen, con Alexandra. Entonces,
José Manuel, te pido que nos acompañes, pero una vez más, muchísimas gracias, muy interesante. Y para los que nos ha gustado y nos ha tocado estudiar el tema del complejo respiratorio, la enfermedad respiratoria, realmente te agradezco porque nos has traído refrescar algunos conceptos y algunos temas nuevos, sobre todo de tu experiencia en México, José Manuel. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar entonces el paso a Alexandra López. Alex, si quieres, vamos ya ahí compartiendo. Ok, Yo gracias. aprovecho, no, por favor, a ti, José Manuel. Esperamos ahorita el tema de las preguntas porque ya nos han llegado varias, José Manuel. Entonces, pues les presentamos, para quienes no conocen, insisto, a Alexandra López, quien es médico veterinario, Alex, de la Universidad Nacional de Colombia. Alex también tiene una amplísima experiencia en el negocio de salud animal, en la parte técnica, en campo, más de 15 años, Alex, hay que decirlo, más de 15 años de experiencia en varios países en la región de Sudamérica, cuenta con una maestría en marketing y particularmente creo, Alex, que también una muy buena experiencia con respecto al manejo de la enfermedad respiratoria y de los productos o el producto que vamos a conversar hoy. Así que, Alex, bienvenida y muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Rickson. Muchas gracias también a José Manuel por toda esa información que nos brindó y que me parece que es muy importante y muy pertinente. Es así entonces como nosotros desde Vimeda hoy venimos a contarles a ustedes cuál es esa nueva alternativa de tratamiento que traemos para esta enfermedad respiratoria que, como ya ustedes vieron, es bastante importante en todas las ganaderías y no debemos descuidarla en ningún instante. Entonces vamos a contarles hoy qué es lo que traemos, pero antes permítanme hacerles aquí un breve recorderis de quiénes somos. Nosotros somos Vimeda, es una empresa, un laboratorio o una multinacional que se fundó en 1960 por dos primos que lo que buscaban era ayudar a los veterinarios que estaban en su región a encontrar soluciones pertinentes para los problemas que estaban presentando. Durante estos 62 años nos hemos expandido por más de 75 países, somos más de 800 empleados a nivel mundial, de los cuales 150 estamos dedicados a la parte de ventas y a la mercadotecnia, y tenemos 11 laboratorios en los cuales realizamos nuestra fabricación, que están en 8 países. También contamos con 7 laboratorios regulatorios y algo que es muy importante para nosotros es que también tenemos 6 laboratorios de investigación y desarrollo. Para nosotros la investigación y desarrollo es algo supremamente importante. Y Vimeda siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de estar sacando productos novedosos, productos que les sirvan tanto a los ganaderos como a los veterinarios que se dedican a animales de compañía y otras especies. Estos laboratorios de investigación están ubicados en Irlanda, tenemos 2 laboratorios en Estados Unidos, uno en Brasil, uno en Canadá y uno en China. Esto se los cuento para que ustedes sepan la importancia pues, que tiene Vimeda. Manejamos productos de muy alta calidad y con muchísima investigación detrás. Es por eso que pues hoy, desde Canadá, queremos darles a conocer a ustedes el nuevo producto que traemos para la solución de estos problemas respiratorios y se llama Macrocin. ¿Qué es Macrocin? Macrocin es nuestra tulatromicina, es una solución inyectable que contiene tulatromicina y cuya concentración es 100 miligramos de tulatromicina por cada ml. Ya José Manuel les contó anteriormente cuál es la importancia de ese antibiótico para el tratamiento de la enfermedad respiratoria, entonces acá les estamos presentando desde Vimeda nuestra tulatromicina que se llama Macrocin. Esta tulatromicina es un agente antimicrobiano que es un macrólido semisintético y de larga acción. Macrocin tiene una acción bacteriostática. Macrocin actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en la bacteria y de esta manera pues inhibe el crecimiento de la bacteria y así es como la controla finalmente. ¿Por qué es importante Macrocin? Ya José Manuel lo mencionó anteriormente y es la importancia que tiene la tulatromicina por la llegada que tiene a nivel pulmonar. Entonces, en este caso, podemos decir que Macrocin se acumula en neutrófilos y macrófagos. De esta forma, viaja Macrocin a través del sistema del animal y llega a concentrarse en altas cantidades en los sitios en donde se encuentra la infección. Es así como cuando los animales presentan una enfermedad a nivel respiratorio,
nosotros aplicamos macrocin en ese animal y ese macrocin a través de estas células del sistema inmunológico va a viajar a ese sitio en donde se encuentra el proceso inflamatorio, se va a acumular allí y lentamente se va a liberar en el ambiente extracelular de esos patógenos y de esta forma es que los va a lograr controlar. Entonces es muy importante que entendamos cómo es que funciona este producto tan maravilloso. Además de ayudar a controlar pues, la infección de esta forma que les acabo de contar, se ha encontrado que la tulatromicina también tiene dos funciones muy importantes. Una de ellas es una función inmunomoduladora y otra es una función antiinflamatoria. ¿Qué hace macrocin? Macrocin en esas células polimorfonucleares hace que se promueva la apoptosis, que es esa muerte celular programada, que es un proceso de la inmunología para controlar procesos inflamatorios infecciosos, y además ayuda en el aclaramiento de esas células por parte de los macrófagos, es decir, ayuda a sacar estas células del sistema. Y en la parte antiinflamatoria, ¿cómo actúa macrocin? Lo que hace es ayudar a disminuir la producción de ciertos mediadores inflamatorios, como son los leucotrienos B4 y la ciclooxigenasa 8, que estimulan la inflamación. Entonces, al ayudar a la disminución de la producción de estos mediadores, pues ayuda a controlar la inflamación. Y a la vez también induce la producción de lipoxina A4, que es un mediador antiinflamatorio. Entonces, además de ayudarnos a controlar el proceso infeccioso, macrocin también tiene algunas ventajas desde el punto de vista antiinflamatorio. Cuando hablamos de la parte farmacocinética de este producto, entonces encontramos que macrocin tiene la ventaja de que actúa rápido debido a su veloz liberación del sitio de inyección. Vemos nosotros cuando lo aplicamos en el animal, en esta gráfica, cómo rápidamente alcanzamos un pico en plasma, pero ese pico va cayendo a medida de que este producto va llegando a pulmón y se va depositando en él. Entonces ustedes ven cómo cuando lo aplicamos esa concentración baja es debido a esto, a que él tiene selectividad por el pulmón, entonces rápidamente viaja a ese sitio, ya como lo vimos anteriormente, gracias a esos neutrófilos y a esos macrófagos. Es así como macrocin se distribuye extensamente en esos tejidos donde se necesita y además macrocin tiene una vida media que ayuda a que su actividad se prolongue en el animal. Entonces ustedes ven cómo aquí les estoy mostrando en esta gráfica, cuando macrocin llega al pulmón, encontramos que tiene una vida media de alrededor de 14 días. Aparte de esto, pues encontramos que es un producto altamente biodisponible en el animal. Cuando hablamos de la farmacodinamia de macrocin, ¿qué encontramos? El principal parámetro farmacodinámico usado para predecir la eficacia de macrocin es el tiempo en que las concentraciones del medicamento permanecen por encima de la concentración media inhibitoria. Entonces, ¿qué pasa? Que para optimizar la eficacia de un producto cuya acción depende del tiempo, como es el caso de macrocin, porque ya vimos que las tulatromicinas se aplican una sola vez, entonces cuando necesitamos medir la eficacia de esos productos que se aplican una sola vez, lo que debemos asegurar nosotros es que la bacteria esté la mayor parte de tiempo expuesta a las concentraciones inhibitorias del antibiótico para que pueda ser controlada. Entonces vemos acá cómo, por ejemplo, en el caso de anemia hemolítica, decimos que tenemos un control de hasta de 10 días, un periodo de acción de hasta de 10 días, y en el caso de Pasteurella multósida, tenemos un periodo de acción de hasta 14 días. Es esta la razón. Entonces, macrocin tiene una rápida absorción, tiene una amplia distribución, tiene un metabolismo lento, tiene una excreción lenta y la principal ventaja a la hora del tratamiento de enfermedades respiratorias es que tiene una elevada y prolongada concentración en tejido pulmonar. Esto es un estudio que realizamos en Estados Unidos, en donde se comparó el uso de macrocin
con la tulatromicina pionera que encontramos nosotros en el mercado. La finalidad del estudio era comparar el tratamiento con estos dos antibióticos para el control de enfermedad respiratoria en novillos. Entonces, permítanme contarles qué pasó con este estudio. Entonces, este ganado venía de 9 estados diferentes en Estados Unidos. Este ganado, estos novillos, llegaron entre el 14 de mayo del 2021 y el 29 de junio del 2021. El peso promedio de estos animales era de 664 libras. Al momento de la llegada de los animales para realizar este experimento, los grupos se categorizaron aleatoriamente y se llevó a cabo un procesamiento pues en el momento de la llegada. Los novillos se asignaron al azar en 2 grupos. Cada uno de los grupos iba a ser tratado con una de estas moléculas pues de forma diferente, ¿no? Uno iba a ser tratado con macrocin y el otro grupo se trató pues con la molécula pionera. ¿Qué pudimos nosotros entonces encontrar como resultado en ese estudio? Ustedes ven acá que en este grupo tenemos el grupo tratado con macrocin y acá ese es el grupo tratado con esa molécula pionera. Entonces, fueron 2 grupos, en cada grupo teníamos 12 lotes para un total de 2.343 animales en cada lote. Los días de alimentación de estos lotes fueron los mismos, 206 días. ¿Qué pudimos encontrar nosotros? Que al realizar el estudio, se encontró que la morbilidad de los 2 lotes fue bastante similar, no se observa una diferencia estadística. Las recaídas por enfermedad respiratoria después de aplicada esa primera dosis fue relativamente la misma. Y la tasa de letalidad, es decir, animales que tuvieron que ser tratados nuevamente, también fue una tasa muy parecida. El total de muertes por enfermedad respiratoria fue también muy parecida. Permítanme aclarar acá algo. Estos animales que se seleccionaron para este estudio fueron animales que tenían de un medio a un alto porcentaje de probabilidad de presentar enfermedad respiratoria. O sea, son animales que muy seguramente iban a presentar problemas respiratorios. Estos animales, además del tratamiento de macrocin y la molécula pionera, cuando llegaron a este estudio, también se les aplicó vacuna, una vacuna viral viva que contenía diarrea viral bovina y contenía virus respiratorio sincitial. Además, se les aplicó una dosis de ivermectina, se les aplicó una dosis de un albendazol oral, se les aplicó un implante para promover su engorde. Y también pues se marcó con las orejeras respectivas de identificación. Entonces acá en resumen, en cuanto a la respuesta preventiva de macrocin y la molécula pionera, vemos que estamos bastante similares, somos prácticamente iguales que con esa molécula original. También, ¿qué se revisó? Se revisó las ganancias de peso, pues con uno y con otro. ¿Esto para qué? Pues para ver que no tuviéramos diferencia de peso a la salida de los animales y también tener este comparativo en este estudio. Entonces ustedes ven cómo aquí los animales ambos llegaron en ambos grupos, el peso promedio eran 676 libras en el grupo de macrocin y en el de la otra molécula fueron 675. Al final, estos salieron con 1.408 libras y este con 1.404 libras. Prácticamente, pues, estadísticamente son muy similares. Y también se midió el rendimiento en canal. Entonces, también vemos cómo los resultados fueron bastante similares. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros en este estudio? ¿Cuál era el objetivo del estudio? Comparar macrocin con esa molécula pionera utilizado en el control de enfermedad respiratoria en ganado de engorde de riesgo moderado a alto, como les expliqué anteriormente. ¿Y qué se pudo observar? Que no hubo diferencias significativas entre los 2 grupos en salud ni en resultados de desempeño, como les mostré anteriormente.
Y además, Macrocin se utiliza con éxito a la llegada como estrategia de control de enfermedad respiratoria en ganado de corral de engorde, de riesgo moderado a alto. Este estudio se hizo ¿con cuál fin? Pues con el fin de que ustedes tengan la absoluta certeza de que Macrocin va a tener excelentes resultados cuando ustedes lo utilicen en campo. O sea, no duden un momento en que la calidad del producto y los resultados van a ser exitosos, porque realmente así es. Y este estudio y otro que estamos realizando en México, que más adelante esperamos poder compartir los resultados, es prueba de ello. Acá para recordarles pues las indicaciones de uso en este caso de Macrocin, entonces lo tenemos indicado para bovinos y porcinos y es una dosis única de 1 centímetro por cada 40 kilogramos de peso. ¿Para qué está indicado? En el caso de ganado de carne o ganado lechero no lactante, está indicado para el control y tratamiento de complejo respiratorio bovino, ocasionado por anemia hemolítica, por Pasteurella multósida, por Histophilus somni, por Mycoplasma bovis, que como ustedes vieron, pues son los patógenos más relacionados con problemas respiratorios. Ya vimos lo que nos contó José Manuel respecto a esto. Tratamiento para gavarro o podofilitis en bovinos ocasionados por Fusobacterium necrophorum y tratamiento de queratoconjuntivitis, que también lo conocemos como ojo rosado o pink eye, ocasionado por Moraxella bovis. Recuerden, también se utiliza como tratamiento y prevención en acopios de terneros de carne y leche destetados para el control de estos mismos patógenos. Entonces, ¿cómo lo debemos aplicar? Macrocin debe ser suministrado por vía subcutánea. Esto es muy importante, que sea únicamente por vía subcutánea. Una única inyección de 2.5 miligramos por kilogramo de peso, que equivaldría a 1 centímetro de Macrocin, 1 ml de Macrocin, por cada 40 kilogramos de peso vivo. El periodo de retiro únicamente tenemos 18 días de retiro en carne y 5 días de retiro, 18 días de retiro en carne de bovinos y 5 días en carne de porcinos. Ya José Manuel también les mostró anteriormente cuál es la diferencia entre los diferentes antibióticos que utilizamos para el tratamiento de esta enfermedad y vemos como claramente esto también es una ventaja muy importante de las tulatromicinas, en este caso de Macrocin, y es el corto periodo de tiempo que tenemos de retiro. Las presentaciones, nosotros vamos a tener una presentación de 100 ml, 250 ml y 500 ml. En este caso, en Perú, en Centroamérica, estamos manejando una presentación de 100 ml. En México sí ya estamos manejando las otras presentaciones, pero en caso de que haya interés en cualquiera de las otras, con mucho gusto van a estar disponibles. Para terminar, entonces, Macrocin, recuerden, está indicado en bovinos y en porcinos. Es de rápida acción. Recuerden que rápidamente obtenemos niveles altos en plasma, los cuales después se van a ir a depositar en pulmón. Es por esto que conseguimos unas altas concentraciones en pulmón y es por esto que la tulatromicina es el tratamiento ideal para enfermedad respiratoria bovina o complejo respiratorio bovino. Además, es una dosis baja, ya vimos que es una sola dosis de 1 centímetro por cada 40 kilogramos de peso. Es muy fácil de usar, ustedes van a ver cuando lo tengan en sus manos que es de muy buena jeringabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poderlo poner muy fácil en la jeringa, no es un producto que sea espeso, que sea difícil de montar en la jeringa y muy fácil lo van a aplicar en el animal. Además de esto, recuerden, tiene un corto periodo de retiro, en bovinos son solo 18 días. Y es un producto elaborado por Baimida en Canadá. Queríamos contarles esto, contarles la llegada de nuestro nuevo producto a Latinoamérica. Estamos muy felices de tenerlo ya acá. Ustedes lo pueden encontrar en Perú. Nuestro distribuidor en Perú es Representaciones Durán. A través de ellos le pueden indicar en cada ciudad en donde lo van a poder encontrar. También lo tenemos en Centroamérica, en Guatemala y en México en este momento. Próximamente ya estamos esperando que arribe a otros países de Centroamérica y en Sudamérica próximamente esperamos tenerlo
en Ecuador, en Paraguay y en Perú. Entonces, Rickson, esto era lo que tenía para contarles. Yo creo que podemos ya ir a la parte de preguntas, si te parece. Sí, de acuerdo, Alex, y muchísimas gracias por esta presentación. A todos, pues ya tenemos Macrosyn ya disponible en Perú. Está recién salido del horno porque está llegando esta semana en el despacho. Ahí le estamos dejando en la sesión donde vamos a iniciar a leer las preguntas. También ahí en el chat pueden ver el link de Representaciones Durán en caso de que necesiten para contactar a cualquiera de los representantes. También hemos dejado el link de macrosyn.com, que es la página que tenemos de Macrosyn cuando lo lanzamos en Estados Unidos, que fue el primer país donde lanzamos. Entonces, si me permites, Alex y José Manuel, una vez más agradecerles, muy interesante la información. Que quisiera ya iniciar con el tema de las preguntas. Voy de abajo hacia arriba, Alex. ¿Es la misma dosis para bovino y porcino, Macrosyn? Sí, señor, la misma dosis, 1 centímetro por cada 40 kilogramos de peso por vía subcutánea. Perfecto. Y muchas gracias, Rafael Delgado, por la pregunta. Por acá hay otra pregunta para el doctor López. ¿Cuál es la ventaja de Macrosyn contra los tratamientos tradicionales, José Manuel? Ok, bueno, se acaba de mencionar por parte de Alexandra y son muchos. El primero es más específico, es directo a pulmón, se concentra en pulmón. El periodo que tiene es de 14 días en pulmón. Es acarreado también por los macrófagos. Las propiedades que tiene inmunomoduladoras también es algo importante a considerar. Entonces, es el tratamiento de elección. Y el costo realmente es el más económico. Lo que les volví a comentar. Si nosotros sacamos el costo por día de acción de un producto, este es el más rentable. Ok, acá me enviaron una pregunta en el WhatsApp, cualquiera de los dos si nos puede ayudar a responder, pero hablan de por qué se habla del efecto tan importante en el pulmón de Macrosyn. Bueno, como lo decía José Manuel y como lo mostramos también en la presentación, Macrosyn tiene la ventaja de viajar a través de macrófagos y neutrófilos al lugar en donde se concentra la infección. Entonces, cuando tenemos enfermedad respiratoria, viaja utiliza estas células como vehículo para llegar a pulmón y poder depositarse allí y actuar durante esos 14 días. Además, debemos recordar que hay antibióticos que tienen tropismo por ciertos órganos y uno de estos órganos es pulmón para Macrosyn. Ok, muchas gracias, Alexandra. Hay una pregunta acá para José Manuel. ¿Cuánto tiempo se deben aislar los animales con enfermedad clínica? Hasta la recuperación total. Ese es el que va a ser el indicador. Y en caso de que pase cierto periodo de tiempo, ahí lo tienen que tomar en cuenta. Si la recuperación del animal es demasiado lenta o pasamos, no sé, 8 días y no hay una recuperación adecuada, tomar la decisión si vale la pena seguir invirtiendo o mejor cambiar el descarte, sacarlos finalmente al rastro. Ok. Acá nos está preguntando Moisés que cuándo vamos a tener la próxima reunión. Alguien pregunta el contacto, ya Francisco Carreño, nuestro gerente de ventas en Perú, lo está respondiendo. Gracias, Francisco. Y la próxima reunión estaremos enviándoles notificación cuando tengamos una siguiente reunión, pues queremos como equipo de Baimida seguir con este tipo de reuniones de actualización para que nos acompañen en un futuro. Déjame ver si hay otra pregunta por acá o nos ha llegado algo más por el WhatsApp. Creo que no tenemos otra. Y por acá, en la recepción, ¿cuándo indican Macrosyn? Entiendo que es en el ganado en los feedlots, José Manuel, en la engorda, en el confinamiento. ¿Cuándo se indica Macrosyn? Yo lo recomendaría a la llegada, a la recepción, por el proceso que traen de inmunosupresión, por el manejo, aplicarlo. Tienen dos opciones, o toman temperatura y a los animales a la llegada y los que empiecen con fiebre, darles el tratamiento y los demás no, pero tendría que monitorear a los demás y sería volverlos a regresar en caso de que empiecen a presentar el cuadro clínico. Entonces yo lo recomendaría de entrada una aplicación general. Solamente dejaría destinado el uso
del LAINE y de los expectorantes, por ejemplo, mucolíticos, para los que ya tienen una signología muy marcada, entonces para ayudarles a la recuperación. Ok, entonces a los animales a la recepción, aplicar el Macrocin, ya dijo Alex, 1 ml por cada 40 kilogramos de peso. Este producto, dicen acá una pregunta, en el caso de porcinos y bovinos, ¿es un todo el pulmón o por vías aéreas o bajas? En el caso de porcinos y bovinos, ¿el tratamiento es un todo el pulmón o por vías aéreas bajas? Están haciendo una pregunta ahí, no sé si la entiendes, Alex. Bueno, en el caso de tratamiento siempre va a ir a todo el pulmón, donde llegan los macrófagos, como bien decía Alex, y los neutrófilos, para allá van a estar trabajando. Es todo el parénquima pulmonar. Ok, preguntan acá, alguien de Perú, Osvaldo, bienvenido, muchas gracias. Dice que los experimentos han sido en Estados Unidos. ¿Este producto por efectos ambientales tendrían efectos negativos? No, ninguno. No tenemos el manejo que hacemos de la parte ambiental, es muy fuerte para vainida en todas las partes, en todo el mundo. Bien, gracias José Manuel. ¿A qué edad mínima en terneros se puede usar en zona de altura a 2.000 metros sobre el nivel del mar? La altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar me está indicando que hay una falta de oxigenación en el medio ambiente. Entonces, debemos de tomar en cuenta y no confundir si es un problema de falta de oxigenación por altitud o si es un problema respiratorio. La edad, no hay edad restringida. En cuanto se detecte la presencia de la enfermedad, se debe dar el tratamiento, no dejarlo pasar. Es como hablar del caso de un problema diarreico. Si tiene diarrea un becerro y yo lo dejo pasar, estoy destruyendo las vellosidades intestinales y eso prácticamente es muy difícil regenerarlas. Son animales que con el paso del tiempo se vuelven poco productivos. Lo mismo pasa en pulmón. Entonces, no dejarlo. Ahí para complementar, simplemente recordemos que hay que estar muy pendiente de los signos clínicos que nos describió José Manuel. Eso también pasa en estos terneros de leche que muy probablemente a eso de pronto nos refiramos. Y si son terneros que están adaptados a la zona, porque pues, son terneros que nacieron allí, sus madres están allí, lo que decía José Manuel, desde cualquier momento cuando ustedes empiecen a ver la aparición de signos clínicos, podemos empezar a utilizar Macrocin. De acuerdo, muchas gracias a ambos y gracias también, doctor Fernando, por la pregunta. Pregunta acá Eric Alonso García Guzmán, ¿es relevante la hidratación en casos respiratorios? Es fundamental. Es sí o sí hidratar a los animales siempre. Ok, muchas gracias y sí, estamos de acuerdo. Hoy en día lo que hemos aprendido del tema de hidratación y el desinflamatorio es clave, apoyar a los animales. Pregunta por acá, estabilidad de la molécula en alturas o altas temperaturas. Bueno, la molécula, recordemos que la mayoría de antibióticos, medicamentos deben estar almacenados por debajo de los 30 grados centígrados, ¿no? Evitar que les dé el contacto directo con los rayos solares, que estén en un lugar seco, pero realmente no tiene nada que ver la altura, es bastante estable. Vale, muchas gracias. Sí, y es la indicación que manejamos para todos los antibióticos en general. En caso, nos pregunta Luis Enrique García, y gracias por la pregunta, en caso de hembras preñadas, ¿hay alguna contraindicación? No, ninguna. Solamente tener en cuenta que no se debe utilizar en hembras preñadas productoras de leche que estén próximas a parir por el tiempo de retiro. No se debe utilizar en hembras de leche que vayan a parir próximamente. Es correcto. De acuerdo. Muchas gracias a ambos. Dice el doctor Wilson, joven calcina, ¿se puede usar como preventivo después del nacimiento? Se puede utilizar, pero si hay un problema después del nacimiento, yo invitaría a que revisen bien cómo está el manejo desde el parto hasta la toma de calostro. De acuerdo. Todo el tema del manejo del ternero recién nacido, estamos hablando, ¿correcto? Correcto. Sí, buen punto. Pero sí se puede usar. José Manuel, tú tienes experiencia allá en México, si yo no estoy mal, José Manuel, con el uso en terneros
Sí, sí, se está utilizando en la zona de Torreón, por ejemplo, en las cuencas lecheras, lo están utilizando precisamente, pero allá, es que allá, vuelvo a lo mismo, el manejo de una ternera, sobre todo en cuestiones lecheras, desde que nacen es muy estricto. El momento del nacimiento, cómo se separa de la madre, el calostrado, en el tiempo que se tiene que dar el calostro, y el apoyo con productos que te ayuden a disminuir el estrés oxidativo, vitaminas, minerales, ¿sí? Ya el tema del el macrocin, el uso de macrocin, ya se utiliza cuando se presentan los signos clínicos, pero ahí es muy constante el monitoreo de las hembras o de los becerros o becerras al nacimiento. Bien, muchísimas gracias, José Manuel. Dicen Eric Alonso García Guzmán, y gracias por la pregunta. ¿Y con qué tipo de hidratación es más común en temas respiratorios? ¿El antibiótico promocionado no tiene efecto en gestantes? Bueno, el tipo de hidratación es vía oral, siempre y cuando lo permita, que eso sería lo ideal. Si un bovino no acepta la vía oral, ya estamos hablando de un problema muy grave y va a tener que ser vía endovenosa. Pero sí o sí hay que hidratarlo. Por eso es importante monitorear en el momento que se presenten los primeros síntomas, empezar con el tratamiento completo. Y no es, ¿tiene efecto en hembras gestantes? No, ninguno. Vale. Y hace una pregunta Osvaldo Sequen Efio. ¿Algún efecto en hembras en celo? No, ninguno. Tampoco. No, Nada. no tenemos preguntas. Estas son las preguntas que tenemos acá y casualmente como los británicos 7:30 de la noche en Perú y en Colombia, yo pensaría que, bueno, si siguen habiendo preguntas, por favor, ahí están los contactos que está dejando Francisco Carreño, el gerente de ventas de Durán, allá en Perú. Si necesitan alguna, vamos a dejar acá en el chat también nuestra página bimedasuramerica.com. Nos pueden escribir por ahí, pueden conseguir nuestros contactos. Desde ya agradecerles, de verdad, estamos felices de que nos hayan acompañado. Llegamos a ver 75 personas conectadas, de verdad que agradecerles mucho a todos por tomarse el tiempo. José Manuel, Alexandra, por la información tan interesante que hemos traído y que han compartido, por tomarse el tiempo para este espacio. Vamos a intentar buscar más espacios para seguir trayendo temas de actualización, de seguir refrescando. Creo que es importante que todos los que estamos acá sigamos refrescando estos conocimientos y aprendiendo cosas. Así que para todos, muchísimas gracias. Están los contactos de Representaciones Durán. Feliz noche. Ya tenemos Macrocin en Perú. La buena noticia de esta noche, ya contamos con el producto allá. Muchas gracias, José Manuel, Alexandra, y a Gracias a todos. ustedes. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, saludos. Un abrazo. Feliz noche para todos.